precisamente en el departamento de Antioquia está el precandidato Juan Carlos Pinzón en la cabina de Caracol Radio de Medellín. Doctor Pinzón, me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo está? Don Gustavo, muy buenos días para usted, para toda Colombia, pero también muy preocupado aquí desde Antioquia viendo la expansión del terrorismo, cómo el ELN se fortalece y cómo el país necesita recuperar la seguridad y perderle el miedo a los bandidos nuevamente. Por eso estamos en esto, Gustavo. Dice el candidato Fajardo que él no va a consulta. Dice el candidato Abelardo de la Espriella que él no va a consulta. ¿Usted sí se mantiene en la consulta? Pero claro, si es que el país necesita unidad. Y yo creo que tienen que dejar un poco estos egos. Si van a ganar, van a tener que hacerlo como cuando un país va al mundial. Toca ganarle a todo el mundo y hacer básicamente ganar los grupos, pasar a cuartos de final, pasar a semifinal, llegar a la final. Aquí estamos dispuestos para eso, para que se haga una unión en el país, para que realmente avancemos, para que se cree un bloque fuerte precisamente contra los enemigos de Colombia, el terrorismo, la criminalidad, los problemas de la salud, el desempleo. Esos son los enemigos de Colombia y son los que tenemos que enfrentar. Pero hay que crear un gran bloque nacional, un gran bloque que genere un apoyo democrático, que cree esa coalición democrática y le dé además luz a un proyecto político a varios años que permita que el país avance de una vez por todas. Si está poniendo el ejemplo del Mundial, ¿quién sería su Portugal? Ave María, nos tocó duro ahí con Portugal, Gustavo, pero Colombia es un equipo que si le pone interés, le pone fuerza, va a poderle ganar, tiene todo para ganar. Así que esperemos más bien que Colombia gane y el que nos pongan, si es Uzbekistán, si es Portugal y después que nos toque Argentina, Brasil, Alemania, Italia, el que sea, hay que ganarle a todos para poder ser campeón del mundo. Esa tiene que ser la mentalidad. En mi caso yo estoy con esa convicción. Listo y preparado, con la mejor formación, la mayor experiencia en materia de seguridad, de relaciones con Estados Unidos, en economía, en salud, para ofrecerle esto a Colombia. Contundencia contra el terrorismo y el crimen, nadie más ha tenido un puño probado de hierro como el que está probado en mi caso. Más de 128 jefes de FARC, ELN, bandas criminales neutralizados en la historia, y por eso tenemos ya un plan montado para recuperar la seguridad en el país, recuperar la fortaleza y la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas, y todo esto para que el país progrese, para que se genere inversión, que es lo más importante, y con ello empleo, infraestructura, vivienda que le hace falta a la gente, en fin. Doctor Pinzón, esa posición suya de la consulta nos indicaría que usted de una mano tiene a Álvaro Uribe y la otra mano la tiene firmemente agarrada de César Gaviria. Pues yo con el presidente Uribe he estado hablando bastante. Hace un buen tiempo no veo al presidente Gaviria. He conversado con algunas personas de este sector de todas maneras, con el doctor Simón Gaviria nos vimos hace un tiempo, y he venido conversando también con el doctor Germán Vargas Lleras, que creo que es un hombre muy importante y que hay que considerarlo en este proceso tan relevante para el país, y es crear esa unidad de voluntades, de esfuerzos ciudadanos, de sectores políticos que defendemos la democracia, la libertad, que creemos en la importancia de las instituciones, pero que sobre todo no podemos resistir más ni aceptar más este gobierno de la criminalidad y esta anarquía en la que se está metiendo el país, que está llevando es a la muerte, a más homicidios. Mire esta historia de que este gobierno lleva más homicidios que el gobierno anterior en los primeros 3 años. Eso es gravísimo, gravísimo, cuando resulta que es un gobierno que prometió todo lo contrario. El empoderamiento criminal, la expansión de los bandidos de toda pelambre en Colombia es un asunto muy grave. Por eso yo estoy aquí, porque tuve la experiencia de ser el único que ha dado grandes golpes contra el terrorismo, contra las FARC, el ELN, esas mismas bandas criminales, y aquí estamos con esa convicción. Vamos a tener que incrementar el tamaño de nuestras Fuerzas Armadas en 100.000 hombres en los 4 años de gobierno. Vamos a volver a adquirir tecnología. Por mi relación estrecha con Estados Unidos, Israel y otras naciones, vamos a volver a traer inteligencia de primer nivel, tecnología de primer nivel, la doctrina de drones para vigilar y cuidar de los colombianos, y de esa manera realmente volver a poner estas cosas en su lugar. Los bandidos con miedo y a correr, y no los colombianos, como estamos hoy. Candidato Juan Carlos Pinzón, ¿qué habló con Germán Vargas Lleras? Es que como ya no lo vimos la voz a Vargas Lleras, no sabemos en qué anda. ¿Qué conversaron? No, estuvimos hablando bastante de la necesidad de que el país tenga una unión. Eso lo hablamos un par de veces de manera clara.
Él precisamente me preguntaba en su momento, hombre, ¿usted estaría dispuesto a ir a una consulta popular? Y le dije, pero por supuesto, es que el país necesita eso. Y estuvimos también hablando de la importancia de tener un Congreso fuerte. Necesitamos que el legislativo en marzo también sea elegido de una manera donde tengamos unas mayorías fuertes, donde se sume el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, sectores del Partido de la U que son muy importantes, y por supuesto estas listas que nosotros venimos impulsando en, por ejemplo, Oxígeno, que tiene una lista nueva de gente renovada, en Bogotá hay listas a la Cámara de Ciudadanos Renovemos, en fin, hay nuevas iniciativas de gente que quiere contribuirle al país, que quiere ayudar a que los colombianos estemos en una mejor condición, porque lo cierto es que la mayoría de personas hoy está sintiendo mucha frustración de que el país no avanza, no progresa, y en cambio a la gente sí le toca levantarse una mañana como hoy, de día martes, de primer día de semana de diciembre, a ir a laborar, a llevar para la casa, porque no hay tiempo de mirar para los lados, pero la gente está sintiendo miedo, está sintiendo que no hay unas instituciones ni un gobierno que esté trabajando por el bien de ellos, ni para ayudarle a su economía, ni a su bolsillo, ni a sus viviendas, ni a la educación de sus hijos, y mucho menos a la seguridad, donde quienes hoy son fuertes son los que extorsionan, los que roban, los que realmente asesinan y ponen bombas. Es el mundo al revés. Oye, doctor Pinzón, ¿pero usted veo a Vargas Lleras con ganas de participar o lo veo yo más a usted como del lado de tener el aval de Cambio Radical? Un partido grande detrás le puede ayudar de pronto a mejorar esos índices que hoy no son los más favorables para su campaña en las encuestas. Pero si vamos creciendo, ¿cómo que no son favorables? Si soy el único que va creciendo, esa es la buena noticia. Vamos creciendo y no paramos de trabajar, eso es positivo. Pero sin duda, el apoyo de alguien como el doctor Vargas, como el doctor Uribe, en fin, todos esos son apoyos que serían muy importantes para lograr consolidar esta iniciativa que hoy tiene una inspiración ciudadana, pero que con buenos apoyos de sectores políticos se va a convertir en la opción que los colombianos necesitan para tener un gobierno fuerte, con firmeza, con claridad, pero de cara a ayudarle a los colombianos a básicamente perder el miedo y poder volver a tener esperanza y avanzar. Por eso estamos acá llenos de conocimiento, de experiencia, de estudios, de visión y sobre todo de mucha determinación a la hora de tomar decisiones como ninguno de los que ha estado en esta campaña ha tenido que tomar en el pasado. Doctor Pinzón, usted ayer también estuvo reunido con Paloma Valencia. ¿Qué significa esa reunión? ¿Está buscando también el apoyo del Centro Democrático? Me encantó ver a la doctora Paloma Valencia. Indudablemente con ella nos une una buena amistad, una afinidad. A mí me ha parecido ella una persona de una firmeza, de un carácter y al mismo tiempo también una mujer buena, una mujer patriota y muy disciplinada con su partido. Ella muy claramente, y eso me hace también admirarla, pues obviamente su planteamiento es que ella no hará nada distinto a lo que en las reglas de su partido definan, lo cual me genera total respeto y admiración. Pero de lo que sí hablamos es de la necesidad de unir a Colombia. El país es necesario que tenga un bloque de unidad, un bloque muy fuerte, que confronte precisamente esto que estamos viviendo. Es que mire, en los últimos 5 días, en Balboa, Cauca, en Tesalia, Huila, en Villa del Rosario, norte de Santander, y hoy aquí en Copacabana, en Antioquia, esto es todos los días, ni qué decir de ese joven costeño que estaba viviendo en Bogotá como debe ser, estudiando tranquilo, que no se quiso ir del país, y es asesinado a sangre fría por un criminal que incluso ya había tenido entradas. Ni qué decir de cuando vemos a la policía corriendo porque aparece un bandido con un puñal y el policía solo puede accionar su arma después de que el tipo le mete una puñalada. No es aceptable más. A Colombia hay que recuperarla. Yo vengo con esa determinación. Hace unos años dejé las fuerzas militares y de policía con más pie de fuerza en su historia, más helicópteros, más aviones, más buques, más lanchas, más capacidad de inteligencia, socios globales de la OTAN. Hoy vengo a recuperar esas Fuerzas Armadas y a trabajar de la mano de la justicia. Lo he empezado a hablar con algunos miembros de las Cortes y les he dicho, queridos magistrados, el país necesita acabar con la impunidad. Vamos a tener que hacer cárceles. El país no volvió a hacer cárceles. Colombia necesita 80.000 cupos carcelarios, 20.000 en cada cárcel, vamos a hacer 4, y en ese sentido les digo,
cárceles con celdas individuales, donde la gente tiene que tener disciplina militar, levantada a las 4 de la mañana, ejercicio hasta las 5:30, baño con agua fría, desayuno y a trabajar, amigos, para pagar la cárcel, porque el pueblo colombiano no tiene por qué pagar eso. Es que el país tiene que volver a tener este sentimiento y estas posibilidades. Y vengo con ese entusiasmo. Ahora, ¿eso qué va a generar? Una oleada de inversión. Porque con estos buenos contactos internacionales que tengo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, vamos a poder acelerar la presencia de Colombia en el exterior y atraer millones de dólares con incentivos, por supuesto, tributarios para los inversionistas que inviertan en turismo, en agroindustria, en tecnología, en nuestros hidrocarburos, en una minería sostenible, porque el país está lleno de oro y de cobre y de otros minerales que no estamos aprovechando para poder precisamente pagar las pensiones, arreglar el problema de la salud, que es tan importante, y proyectar una Colombia que se debe enriquecer como fórmula para derrotar la pobreza y para derrotar las amenazas criminales que hoy realmente están empezando a sentirse sobre Colombia con tanta fuerza. Doctor Pinzón, hay pues un candidato que está también siendo muy fuerte en la derecha, que es Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su percepción de él, la posibilidad, digamos, de medirse con él? Él ya ha dicho que no quiere ir tampoco a consultas y que sería primera vuelta, pero no sé si ustedes dos han hablado, si tuvieran alguna posibilidad de unión. Pues yo no he hablado con él, tal vez lo he visto unas 3 veces en mi vida, si es lo máximo que lo habré visto. Espero que quiera contribuir a esta unión, el país necesita unión, espero que una persona como él, que ha decidido interesarse en el servicio público, a pesar de no haber estado nunca y no tener ninguna experiencia en estos asuntos, pues quiera sumarse y quiera básicamente contribuir, porque es que aquí se trata de que todo el mundo sume, que todo el mundo contribuya. Es muy importante además que los sectores que lo están apoyando, que son sectores muy importantes y que merecen todo mi respeto y consideración, pues también se sientan claros que es necesario crear un gran bloque de coalición democrática en el país, de aquellos que queremos enfrentar a esa criminalidad, a esos que quieren montarnos la utopía comunista que ha sido un fracaso en todo el mundo, ese narcocomunismo que se está expandiendo y que hay que contener en Colombia de una vez por todas, y que de alguna manera queremos defender la democracia, la libertad, las instituciones, queremos unas fuerzas militares y de policía fuertes, y queremos una Colombia que tenga respeto y reputación en el mundo, y no lo que nos está pasando hoy, que nuestro país, me da mucho dolor decirlo, pero se volvió el hazmerreír internacional. No más, llegó la hora de una Colombia fuerte. Candidato Juan Carlos Pinzón, si las cosas están tan mal y hay que buscar otra opción, ¿por qué la economía no está tan mal y por qué el presidente Petro tiene una enorme popularidad ya llegando al final de su gobierno? Varias razones para eso. Primero hablemos del consumo en la economía, que es lo único que se ve creciendo, porque ha caído la inversión, crece el déficit fiscal, hay un deterioro en el empleo, lo único que crece es la informalidad, en fin. Pero ¿qué hace que la economía tenga una buena tasa de consumo? Primero, una expansión del narcotráfico, que es la más grande de la historia. Segundo, una expansión del oro ilegal, que es el más grande de la historia. El 73% del oro que se produce en Colombia es ilegal. Ni qué hablar que el déficit fiscal es del 8%, el peor déficit fiscal del que yo tenga registro, mucho más alto incluso que el del año de la pandemia, es gravísimo. ¿Eso qué significa? Que hay un poco de gente que le están pagando por hacer nada, pero con tal de que sea clientela de la gente del gobierno. Y hay otro elemento que es importante, Gustavo, hay cerca del 10% de la población colombiana que hoy está totalmente bajo control social de grupos criminales que tienen alianzas con el gobierno. Miren, yo me he metido ya por todo el país. El otro día estuve allá en Jamundí, en el Valle, la gente no puede subir de cierto punto. Me fui para la Macarena en el Meta y resulta que ya me contaron claramente cómo hoy básicamente los bandidos de Calarcá dominan todo. Me fui para San José del Guaviare, la misma historia. Entré a la zona del Bichada y allá me contaron que en Cumarío hoy mandan las FARC nuevamente. Aquí en Antioquia, muchos sitios donde el ELN o el Clan del Golfo es el que manda totalmente. Y hay barrios en ciudades, como lo sentí por ejemplo allá en la ciudad de Cali, en donde las pandillas que de alguna manera están conectadas con toda la estructura del sistema criminal del narcotráfico son las que mandan en los barrios. Entonces hay una cantidad de población que hoy está totalmente sometida a la criminalidad y que le da, por supuesto, un margen de presencia en los números al gobierno de Petro.
Tristemente, también la gente tiene frustración, y yo esta parte sí la entiendo, y por eso estoy acá. La gente siente que por muchos años nadie se preocupó por su situación de empleo, nadie se preocupó por su situación en servicios públicos, nadie se preocupó por sus viviendas, y dicen que hubo mucho discurso y muy pocos resultados. Y cuando uno mira, por ejemplo, las zonas apartadas, tampoco se llevaron las carreteras, no se hicieron las vías terciarias, y ahí es donde la gente sí ya tiene un escepticismo enorme y no cree en nada. Entonces, por eso le apostaron a Petro, pero muchos de los que les apostaron a Petro, hoy no quieren saber de él, y no solo eso, sino saben que el gobierno va muy mal y les ha hecho daño. Entonces, por eso hay que presentar aquí una opción fuerte, que sume sectores, que no siga básicamente en este estado de división, y la forma de hacerlo en una democracia para los que queremos, amamos la democracia y la libertad, es con los votos. Son los colombianos, ese 8 de marzo, los que en una consulta popular nos tienen que dar estas señales, nos tienen que decir qué es lo que se quiere, y a partir de allí, ojalá tengamos un candidato muy fuerte, que espero ser yo, para ganar en primera vuelta y darle ya certeza a los colombianos. Toda esta experiencia que he acumulado en la vida, en el servicio, en los temas de seguridad y defensa nacional, en los temas de las relaciones internacionales y en particular con Estados Unidos, en los temas de desarrollo económico y generación de inversión, así como del manejo fiscal, están a disposición de los colombianos. Pero también mi experiencia en manejar un sistema de salud, porque esa es una tarea que ya me correspondió hacer y por eso conozco la complejidad del sistema, como hoy hay un genocidio, están muriendo colombianos porque no les entregan los medicamentos, porque no se les atiende, y estos números ya no son teóricos. Ahí hay un incremento de muertes que no deberían estar pasando con un sistema de salud que funcione medianamente bien. Y en materia de educación, los colombianos no pueden seguir trabajando toda su vida para pagar los estudios de sus niños, que esos niños vayan a universidades, estudien 5 años y después no consiguen un empleo, porque estudiaron cosas para empleos que no existen o en universidades que no generan la credibilidad. Necesitamos una modificación del sistema que permita que la gente estudie carreras cortas y pueda generar ingresos de inmediato. Finalmente, Colombia necesita hacer uso de sus riquezas. Colombia es un país que tiene riquezas, Gustavo, pero no ha sido capaz de convertirse en un país rico. Tenemos que extraer nuestros recursos naturales de forma sostenible, pero no puede ser que el país siga importando hoy gas de manera creciente cuando tiene enormes reservas de gas, tiene petróleo y el mundo está demandando petróleo, tenemos carbón, tenemos oro, tenemos cobre, tenemos cobalto, tenemos níquel y el país no está extrayendo esto, lo cual le generaría riqueza, lo cual le generaría pago de pensiones, infraestructura y un desarrollo efectivo. Doctor Pinzón, déjeme por último entrar en su cabeza. Dígame para usted quién es Iván Cepeda en 30 segundos. Una persona muy afín a las FARC. Menos de 30 segundos, lo veo bien. Muchísimas gracias, candidato, muy amable. Gustavo, muchas gracias, un saludo para usted y un abrazo para todo el pueblo colombiano. Que este diciembre sea un diciembre de alegría, paz, de cosas positivas, de tolerancia, de amor. Por favor, querámonos, respetémonos y pensemos, eso sí, una gran reflexión para que en el 2026 haya un cambio, llegue un gobierno serio, con experiencia, que sepa lo que tiene que hacer, que no venga a improvisar y que lleve el país por un buen camino. Aquí estoy a disposición de Colombia. Amo a Colombia. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Es el candidato Juan Carlos Pinzón en 6 AM de Caracol Radio.